que heredó. Gracias, Martín, por todo este rato. Muchas gracias, de verdad. Igualmente, un placer. Un placer. Resulta que les decíamos que otro de las miradas está puesta en esta reunión de Milei con los gobernadores. ¿Sigue esa reunión? ¿Cuánto tiempo lleva esta reunión? Pero se lo pregunto a Nacho. Nacho, estás ahí, ¿verdad? ¿Estás siguiendo esta reunión de cerca? María Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos, sí, aquí en la puerta de la Casa Rosada. Ingresaron todos los gobernadores. Me animaría a decir que 11:15, 11:20 habrá comenzado la reunión con un poco de retraso. Sigue adelante este encuentro que en principio iba a ser de 1 hora, 1:20 y ya está confirmado por el propio Adorni. Lo hizo conferencia de prensa que va a haber una conferencia, valga la redundancia, de Guillermo Francos, ¿sí? El ministro del Interior, quien está a cargo de la relación con las provincias y quien estuvo presente en la reunión. Esta es la imagen de los 23 gobernadores junto con Jorge Macri de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Javier Milei y Villarroel, la vicepresidenta, también formaron parte de la misma. Entendemos que todavía sigue adelante, que está en el tramo final de este encuentro. Después va a haber un contacto con los medios para que podamos preguntar y se pueda saber qué es lo que hablaron. Los reclamos, María Laura, sí, lo plantearon los mismos gobernadores. Pudimos hablar con varios de ellos antes de entrar. Todos queríamos saber si es que realmente van a pedir la restitución del impuesto a las ganancias. Algunos decían que es lo que corresponde porque fue quitado intempestivamente por el gobierno anterior, pese a que fue aprobado por el Congreso, mientras que otros planteaban la necesidad de que, en lugar de de volver a poner el impuesto a las ganancias, que puede afectar a muchos trabajadores sí, y provincias, sí, que se coparticipe el impuesto al cheque, ¿sí? En un mayor porcentaje. Esas otras alternativas que se están manejando y bueno, los fondos del Tesoro que se dan discrecionalmente hacia las provincias también es otro tema de la reunión. Y se coló por ahí, María Laura, se sí, lo preguntamos a todos, sí, obra pública que va a pasar en cada una de las provincias. Todos dijeron que es necesaria, pero además también el protocolo antipiquete, cómo cada una de las provincias va a tratar de tomar estas recomendaciones de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, a la hora de las marchas que se van a dar en todo el país, también aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Así que todos estos temas, 4 o 5, son los que han tocado, siguen tocando en esta reunión. A ver, vamos a repasarla en la placa que nos presentaba Gaby, estos temas que está contándonos Nacho, que están hablando los gobernadores y que hacen a la vida de los ciudadanos argentinos, porque no estamos hablando de temas menores, estamos hablando de los reclamos de los gobernadores, que son recuperar los fondos recortados por la coparticipación, la necesitan para administrar sus provincias. Estamos hablando de la distribución de impuestos nuevos, del blanqueo y de que la obra pública no se corte, no se vaya a cero, como dijo recién Nacho. Esto es muy importante para los gobernadores. Esto tiene que ver con el funcionamiento de la Argentina. Claramente, y esto es una de las claves de la reunión de hoy, el recuperar fondos recortados de coparticipación es esto que bien planteaba Nacho, ¿es ganancias o es impuesto al cheque? Espera, está lo negro que quiere decir algo con impuesto al cheque, que hay colisión muy cortito. Otra vez colisión de muy cortito. ¿De derechos? Para que se pueda coparticipar en el impuesto al cheque sí, es necesario modificar la ley de coparticipación federal. Para modificar la ley de coparticipación federal se necesita unanimidad. Si todas las provincias están de acuerdo que lo van a estar, después se necesita unanimidad para que deje de ser coparticipable. O sea, no se descoparticipa más. Si se mete la coparticipación en el impuesto al cheque, porque se puede llegar a coparticipar. Claro, eso lo hemos dicho. Se está intentando, ahí está Nacho trabajando y mirando la información seguramente en el teléfono. Se está intentando no llegar a esa situación porque ya queda instalado. Queda instalado porque para modificar eso es necesario la unanimidad de las provincias. Entonces ahora todas las van a aceptar, pero después para que el gobierno de la nación diga, bueno, ahora ya no coparticipo más, se va a necesitar también que todas estén de acuerdo. ¿Cuántas horas lleva esta reunión? ¿Cuándo empezó, Nacho? Cerca de las 11:30, María Laura. Estaba chequeando precisamente si Más de había 2 terminado horas. o no. A ver si algún colega que está adentro ya tiene la información. Sí, son 11:30, por lo menos ya habían entrado casi todos los gobernadores. Algunos llegaron un poco tarde, otros llegaron más temprano. Incluso hay un dato, Pasalacqua, quien es el gobernador de Misiones, llegó en taxi, María Laura. En un taxi de la ciudad de Buenos Aires, ingresó con el taxi a la Casa de Gobierno. Entendemos que es porque no quiere utilizar coche oficial. Así que bueno, un buen mensaje por lo menos para lo que está viendo la sociedad, que se encuentra a todos los gobernadores por primera vez aquí en la Casa Rosada. Muchos de ellos conocen a Milei por primera vez. María Laura también. Claro, también es un poco la presentación y cada uno le tendrá que contar la situación de cada provincia. Claro. Ricardo Delgado está con nosotros y me interesa que nos diga qué de todo lo que están hablando ahí en esa reunión es lo más importante para los gobernadores. Bueno, ganancias, imagino. Sí, ganancias y básicamente cómo se distribuye el costo fiscal entre nación y provincias.
Lo que decía Félix es cierto, pero también es cierto que lo que Milei está buscando es que si se repone y se restituye, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, el costo sea básicamente de las provincias, de los gobernadores y no de él. Pero ellos no van a querer. Bueno, justamente por eso quieren la coparticipación del impuesto al cheque. No quieren cargar sobre ellos la restitución de un impuesto en un momento en donde la inflación, producto del ajuste fiscal y de esta gran devaluación, se va a acelerar mucho. Pero claro, Milei lo que tiene que administrar es lo que le está pasando ahora, Juan, que es que hasta ahora el ajuste anunciado se banca, es muy fuerte para los argentinos, pero su imagen sigue estando muy alta. Pero, por ejemplo, ¿qué puede pasar con el impuesto a las ganancias, no? ¿Qué puede pasar también con la imagen del gobierno recién asumido? Esto es importante. Bueno, justamente recién estaba mirando unos datos que terminamos de relevar. La imagen de Milei no cae. No cae. Después de las medidas está en torno al 60%, también su aprobación de gestión. Y hay algo muy interesante, ¿no? 65% de los argentinos manifiesta, y vuelvo a hacer hincapié en lo que hablábamos la última vez que vine, no se sabe cuán profundo va a ser este esfuerzo, pero que están dispuestos a hacer un esfuerzo durante el próximo año para que el país salga adelante. Y me parece que acá también puede estar cómo se puede llegar a digerir ese 1,5 millones de argentinos que dejaron de pagar el impuesto a las ganancias y quizás le pueden volver a restituir el impuesto. Y otro dato importante de cara al desafío que tiene el gobierno de Milei en los próximos meses es que alrededor de un 65% también considera que la inflación actual y la de los próximos meses es responsabilidad del gobierno anterior. Entonces, de algún modo hay una percepción y un acuerdo de gran parte de la sociedad, incluso muchos que votaron a Massa en el balotaje, que toda esta situación dura que van a venir en los próximos meses tiene que ver con el mal gobierno que dejó la mala gestión del gobierno anterior y con un esfuerzo muy grande, que también esto parece cualitativamente, que está haciendo este gobierno para tratar de poner las cuentas en orden. Entonces, por ahora no hay afectación de la imagen, esto vamos a tener que seguir monitoreándolo mes a mes, claramente. No, claro, por eso advertía lo que puede pasar con el tema de que se saquen este beneficio que habían tenido tantos trabajadores, pero es importante lo que estás diciendo, porque ayer lo decíamos acá sin saber qué decía la gente, intuíamos aquí en el programa que la gente ve como responsable al gobierno anterior de esto que estamos atravesando, ¿no? Claramente lo que están viendo es un gobierno que está tratando de poner en orden algo que estaba muy desordenado y bueno, nuevamente hay que hacer hincapié, el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo. Había una idea de que el esfuerzo lo iba a hacer la política, ahora hay un principio de realidad por parte de gran parte de la ciudadanía que también va a tener que poner el lomo en esta situación complicada. Bueno, claramente tiene más capacidad de poner el lomo a aquellos sectores que dejaron de pagar ganancias y transferirle ese beneficio, por ejemplo, a los que van a duplicar la UH o tarjeta alimentar, ¿no? Nacho, ¿se está yendo un gobernador? ¿Estos autos son de los gobernadores? Vamos a vos. Sí, es Villarroel, la vicepresidenta de la Nación. Se está retirando ahora en uno de sus vehículos oficiales. Es la primera en salir, ¿sí? En un momento también había dejado la Casa Rosada, luego regresó. Pero entendemos también que Villarroel va y viene hacia el Senado, ¿no? Tiene una agenda bastante ocupada allí en el Congreso de la Nación. Por ahora es la única que sale. El resto de los vehículos, muchos que trajeron a gobernadores y a equipos de trabajo los gobernadores, todavía no se han movido, permanecen aquí estacionados, así que calculamos que todavía no ha terminado, o quizás la parte de la reunión en la que Villarroel debía formar parte quizás finalizó. Bueno, lo estamos tratando de confirmar en estos momentos, María Laura. Bueno, muy bien. Es una reunión muy importante, les decíamos recién. Nos parece importante porque están hablando de los temas importantes y porque la gente está muy pendiente, Ricardo, de lo que va a pasar con el impuesto a la ganancia. Mucha gente que tiene empleo en blanco, lo aclaramos, que tiene empleo en blanco y hasta cierto ingreso. Pero de verdad, todas esas familias habían tenido un alivio grande y todos querrán hacer el esfuerzo, pero va a complicar. Sin duda, y yo recuerdo, digamos, que, por ejemplo, la convertibilidad empezó a caer cuando Machinea, allá en el año 99, decretó la famosa tablita que implicó un aumento del impuesto a las ganancias. Ahí la sociedad quebró y la convertibilidad se cayó, de la Rúa terminó como terminó. Digo, cuando se le afecta el bolsillo, no por la inflación, sino por medidas
puntuales, en este caso medidas impositivas, la gente reacciona. Cuidado porque además, María Laura, y con esto termino, vamos a tener niveles de inflación en diciembre y en enero que van a estar cerca del 30% cada mes. Con lo cual, la caída en de diciembre, 30 en enero. 28 y 28, digamos, pero por ahí. Con lo cual, la caída del ingreso de toda la sociedad va a ser violenta. Si además a ese 1,5 millones al que hacía referencia Juan, siente que tiene que además volver a aportar un ingreso una parte de su ingreso que hace 3 meses dejó de aportar, bueno, la situación se le va a complicar. Rubén, vos decías que se va a ajustar un poco el número, ¿no? Quizás puede llegar a volver a pagar menos gente el impuesto a las ganancias. Bueno, que todo depende de cuál sea el límite que pongan para el mínimo no imponible, que es lo que no sabemos exactamente todavía. Se habla de 972.000 pesos o 976.000 pesos. En ese caso, ¿cuántos trabajadores y ahí aproximadamente enganchan? es donde te da que es casi 1.300.000, 1.400.000 que no estaban pagando, que entran. Pero insisto, son todas las personas que ganen en bruto por arriba de 980.000 pesos. Vamos a poner un número redondo. Pero bueno, todavía no tenemos información sobre Pero también eso tiene mucho que ver, creo, con lo que decía Juan. Primero, la resolución, hay que ver cómo sale cuando lo decidan y cuando acuerden el proyecto para votarlo, porque el problema que tienen ahora, que antes vos regulabas, y había una ley específica que lo regulaba, es cómo se iba actualizando el mínimo no imponible. Ahora hay una ley que eliminó el capítulo 4 de la ley del impuesto a las ganancias, cuarto, eliminó la 4ª categoría del impuesto a las ganancias. No podés grabarlo por ley. O sea, no está en la ley. No está en la ley ya. No está, el impuesto a las ganancias hoy no alcanza a los trabajadores en relación ¿Cómo se arregla de dependencia. esto? ¿Con ley? Por eso es que se Otra está vez hablando. con ley. Votar otra ley y habrá que ver en qué condiciones, cuando se vote esa ley, si es que se vota, en qué condiciones se aplica, cuál es el mínimo no imponible que se le va a poner. Que se supone que, por lo que se están los trascendidos que hay, está alrededor de eso, de los 980.000 pesos, Bueno, pero no es seguro. Lo que avisa Ricardo es ojo por la inflación. No, y es lógico además que los gobernadores planteen que sea otro mecanismo de recomposición de ingresos de sus finanzas y no el impuesto a las ganancias. Porque el gobierno nacional lo que va a plantear es, los gobernadores me piden que afecte el ingreso de todos los ciudadanos. Entonces, acá hay una disputa, digamos, no solamente económica, sino centralmente política. Pero también está claro que si a cambio de eso se llevan más obra pública, por ejemplo, o compensan por un lado y por otro, esto es negociación. Cada uno en la mesa de negociación política, uno dice no, en lugar de ganancias, cheque, el otro le va a decir cheque no, porque si no lo dejamos fijo de por vida. Bueno, pero si me haces esto, dame más obra pública, y ahí está la negociación planteada. El ajuste fiscal son estas dos cosas. Es volver a la situación anterior del impuesto a las ganancias, más un fuerte recorte de obra pública y transferencias corrientes a las provincias, que afectan básicamente la obra pública, y un tema no menor. El 30% de las transferencias a las provincias es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Básicamente es el que le pone un piso a los salarios docentes en todas las provincias. Con lo cual, ahí hay un punto también de discusión de fondo. Tengo que cambiar de tema, les quiero contar algo que han pasado muchas cosas en relación al temporal que ustedes